Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban un saludo muy cariñoso en esta mañana. La relación del Señor Jesús con las autoridades, tanto religiosas como políticas de Israel, cada vez sube de tono, mucho más en estos últimos días de su vida terrena, en donde se nota la tensión creciente y más después del episodio de la purificación del templo que reflexionábamos ayer. La decisión de eliminarlo de alguna manera ya estaba tomada. Se esperaba solo el momento oportuno, un momento que no hiriera la susceptibilidad de la gente sencilla que lo admiraba y lo seguía. La táctica era entonces hacerlo quedar mal, destruirle su autoridad moral, de manera que la gente sencilla se sintiera defraudada de él. El plan asesino de las autoridades inicia, pero recordemos que es un plan asesino solo desde el punto de vista humano, pero no desde el de Dios, a quien no se le puede quitar la vida ya que es el autor de la misma. Más bien, el plan del Padre es entregarnos por amor a su Hijo único, y el plan amoroso de Jesús, que ya había instruido además a sus discípulos de su destino final de sufrimiento y cruz, su plan es dar su vida por nosotros, en una decisión que pasa por las manos de los hombres. De alguna manera se hace realidad el dicho de que se encuentre el hambre con las ganas de comer. Sí, se encuentra el hambre de Dios, el ansia infinita de mostrarnos su amor, con las ganas de comer de los seres humanos que, engañados por su egoísmo, rechazan ese amor pensando que crucificarlo era lo mejor que podían hacer. El texto nos cuenta que se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, el poder religioso, político y económico de Israel, con el fin de cuestionar la autoridad con la que actuaba, especialmente aquello de expulsar a los mercaderes del templo, que para ellos había sido una afrenta muy grande, pues como decimos, se les había metido al rancho de sus intereses y de su bolsillo, y les había herido el ego tan grande que tenía. La vida del Señor, como la de todo cristiano, definitivamente es el signo de contradicción. Necesitamos empeñarnos en todo aquello que se opone al perdón y a la paz, y aquí entra la mentira, la injusticia, la corrupción, el odio, la muerte, etc. Cosas que Cristo denunciaba. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Era una pregunta muy recurrente que se hacían algunos como los de hoy, con rabia, pues no les cabía en la cabeza ni soportaban que un pobre carpintero de Nazaret hablara y actuara de esa manera. Algunos otros, sobre todo la gente sencilla, en cambio estaban maravillados. Su autoridad estaba en la fuerza de su palabra. Nadie había hablado jamás como él. Es que su palabra crea, transforma, exorciza, hace lo que dice, vence el espíritu del mal. Pero el mal se resiste. Por eso los poderosos se unen a amenazantes, aunque no siempre fueran buenos amigos, pero para estas circunstancias se unen. Pero como veían amenazados sus intereses y su posición privilegiada por aquel que vino para derribar a los potentados y orgullosos y enseñarnos que es el amor y el servicio el secreto de la vida, y que Dios no puede ser usado para privilegiar a algunos, sino que su amor es universal, sin discriminaciones de ningún tipo. Jesús no elude la pregunta, tampoco la responde directamente. Lo que hace es plantearles una contrapregunta y condiciona su respuesta a la de sus adversarios. ¿De dónde procedía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? No pretende polemizar ni ganar tiempo, sino llevar a sus adversarios, tan conocedores de la Escritura, a que descubrieran todo lo que en ella se anunciaba del Señor, pasando por Juan Bautista, que es como el nexo entre lo anunciado y la realidad del Señor Jesús, revelación plena del amor de Dios. De manera que las evidencias estaban, solo que ellos eran ciegos, o mejor, no querían ver. Acoger a Juan y su mensaje era la mejor y más adecuada manera de prepararse al encuentro del Señor, pero era necesario discernir si Juan era enviado por Dios o no. Si la respuesta era afirmativa, entonces tenían que escucharlo, sobre todo el testimonio que él dio sobre Jesús, y no solo acogerlo, sino adherirse plenamente a él. La pregunta, como vemos, era quemante e incómoda, de manera que caen víctimas de su propio invento, envueltos en su propia trampa, pues lo lleva al terreno de la propia conciencia a la que no podemos engañar, y que les declara su negligencia para creer en el Señor, su ceguera. Ellos responden simplemente con un no sabemos evasivo, con lo que se declaran ajenos al proyecto de Dios, que se suponía eran los primeros en seguirlo, pero en realidad seguían la palabra tanto cuanto les convenía, y la rechazaban igualmente tanto cuanto les era desfavorable a sus intereses. Eran unos insensatos, al no querer darse cuenta que estaban ante la sabiduría divina en persona, tan tontos que planteaban preguntas que ellos mismos no eran capaces de responder, y aunque
aunque supieran, preferían decir que no sabían para no comprometerse. Que el Señor nos ayude a no comportarnos nunca de esa manera, a saber aceptar la palabra del Señor y a comprometer toda nuestra vida en lo que ella dice, en lo que ella nos manda a hacer. Démosle gracias al Señor y recibamos hoy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.